En este tutorial vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios de, digamos, relaciones entre elementos ya construidos de Grasshopper, los cuales serán enormemente útiles para tomar decisiones y para manejar formas en distintos modelos o en distintas dimensiones o con distintas relaciones con los objetos que les rodean. Hay muchas posibilidades para hacer eso. Desde luego vamos a empezar por las más sencillas, y para eso hemos dispuesto ya, antes de empezar, una función seno, tal y como hemos conocido, alimentada por una serie, lo cual nos va a producir una curva de este estilo. La única peculiaridad es que hemos hecho que el alimentador de datos de la i tenga números negativos, de forma que podemos hacer variar la curva en las dos direcciones. Y también una trama de puntos que tiene la peculiaridad, respecto a lo que hemos visto antes, que también el origen de la serie que provee coordenadas a los puntos puede tener un valor negativo que nos permite colocar la trama de puntos donde queramos. Lo que vamos a hacer va a ser usar la curva para vamos a situar un punto en esa curva base, tal y como conocemos ya, con el evaluador de longitud, el llamado evaluador de longitud de esa curva. Vamos a colocar un punto de esa curva a una cierta distancia y vamos a decir que efectivamente está normalizado. Es más cómodo, no solamente por la introducción de un slider, digamos, directo, ¿no? Ahí deberíamos tener un punto que recorre la curva. Efectivamente, vamos a señalarlo en verde para que se vea algo mejor y se diferencie. Ahí tenemos un punto que recorre la curva. Y un montón de puntos de la trama, que son estos. Lo que vamos a hacer es... vamos a, por ejemplo, usar las distancias que hay entre estos dos puntos, entre esta cantidad de puntos y esta cantidad de y este punto, para provocar algún tipo de efecto, ¿no? Lo primero que podemos hacer, desde luego, es unir este punto con todos estos puntos, lo cual ya dará, digamos, una figura suficientemente evaluable. Podemos fabricar una curva que una esos dos puntos así. Es una, digamos, función muy elemental. Esto nos permitirá generar un atractor y, en función de la posición del punto en la curva, irá proporcionándonos una manera de relación entre esos puntos u otra. Esta es una opción. La otra opción es que podemos seleccionar cuántos de estos puntos queremos que estén afectados por este atractor, cuántos de estos puntos de la trama. Para ello podemos usar la distancia, naturalmente, entre estos puntos. La buscamos y evaluamos cuál es, o fijamos o calculamos cuál es la distancia entre todos esos puntos. Esto no dibuja nada, naturalmente, lo que nos da es un montón de datos que forman parte de una lista que vamos a usar ordenada de mayor a menor. De manera que ponemos todos esos puntos y los vamos a introducir en una lista. Esta burbuja ordena los puntos de mayor a menor. Desde esta lista lo que tendremos será, antes, vamos a comprobarlo, lo que teníamos es un montón de números ordenados por la posición de los números en la trama. Y ahora lo que vamos a tener es una lista
de números ordenados, en este caso de menor a mayor. De menor a mayor. Las distancias más largas se pondrán al final y las más cortas al principio. Para escoger cuáles de estos puntos queremos que estén vinculados a este atractor, lo que vamos a hacer, ya no necesitamos estos paneles, es escoger algo que se llama intervalo o dominio. Es un intervalo que podemos definir entre dos puntos, entre dos valores, perdón. Estos valores son valores de distancia. Ahora mismo es 0 el inicio y también, bueno, está vacío el inicio y también vacío el final. Y también necesitaremos crear un trocito de lista. Para eso sirve esta burbuja que sale de las listas. Un trocito de lista. De manera que las salidas que tenemos de la lista ordenada son las distancias ordenadas y, por otro lado, los elementos asociados a este orden. Nosotros podemos decir que los elementos asociados a este orden de distancia son precisamente los puntos con los que estamos midiendo la distancia. Queremos ordenar puntos porque son el comienzo de las líneas que queremos trazar. De esta lista ordenada queremos solamente un trocito. Se lo asignamos a esta selector de lista, este trocito de lista. ¿Y qué trocito? Pues queremos el trocito de distancias que van desde, podemos poner un intervalo, un slider, para seleccionar qué distancias queremos. A este otro le vamos a dar algo más de valor. Aquí tenemos un intervalo de distancias formado entre 0,5 y 5 o 25, por ejemplo. Y ese es el intervalo que suministramos a esta entrada. Y por último, y ahora vamos a desactivar la vista de esta, y por último queremos formar de esta lista de distancias, que en realidad deberían ser de puntos, corrijo, no es, el trocito de lista no es de distancia, sino de puntos. Los puntos, si os fijáis, son la lista análoga ordenada, son los puntos los que necesitamos ordenar. De esta lista de puntos, ahora veremos que son puntos y no distancias, desde esta lista de puntos hasta nuestro punto atractor, es decir, hasta este punto, es donde queremos construir una curva. Bueno, pues una línea. Construyámosla desde estos puntos hasta este punto, pero solo unos pocos, ¿veis? Solamente estos tienen la definición, cumplen con las condiciones que hemos puesto para que tracen una línea. Si queremos que haya más puntos asociados, tendremos que hacer variar los sliders para que más puntos o menos puntos, vamos a verlo claramente en esta pantalla, se asocien a nuestra función. Haciendo más selectivo el intervalo, menos puntos se asociarán. Con estos puntos seleccionados también podemos hacer moverse el punto, y automáticamente se moverá como una pequeña araña recogiendo en líneas los puntos por donde vaya pasando. Verá que hemos seleccionado los puntos con distancias que queremos vincular. Nada más.